buen día, me da bastante gusto poderlos saludar. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, tener la oportunidad de compartir la primera parte de esta serie. Igualmente mando un saludo a todas las personas que se encuentran en uno de nuestros campus, allá en Fresnillo, en Montemorelos, en el Centro Kairos, y personas que nos están viendo a través del campus en línea. Hoy estamos iniciando una serie que es una serie que yo estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar, una serie de 4 semanas que está basada en el nacimiento de Jesús, llamada Momentos Santos. Y en esta serie vamos a estar aprendiendo cómo convertir los momentos inesperados que vienen a nuestra vida, inevitablemente va a haber, cómo convertir esos momentos inesperados en momentos santos, momentos que nos acercan más a Dios, momentos que nos conectan más con Dios, que nos conectan con los propósitos y los planes de Dios. De eso vamos a estar hablando en las siguientes semanas. Y hay una frase que se le atribuye a varios autores, no encontré a quién pertenece con exactitud, pero no es necesario saberlo. Solo quiero compartirla porque creo que es una buena frase para esta serie. De hecho, acaba de aparecer ahí en el video. La frase es: la vida no se mide por el tiempo, la vida se mide en momentos. Y en cierto sentido estoy de acuerdo con esta frase, y si tú lo piensas junto conmigo probablemente también lo estarás, porque rara vez recordamos un año completo, rara vez recordamos un mes completo, una semana completa, incluso un día completo, pero sí recordamos momentos del año, momentos del mes, momentos de la semana o momentos del día. Yo, por ejemplo, soy malísimo, tengo mala memoria. Yo soy malo para recordar. No recuerdo todo lo que sucedió la semana pasada, pero sí recuerdo muy bien algunos momentos específicos. Por ejemplo, recuerdo que el fin de semana los hombres tuvimos el Man Camp. ¿Dónde están los hombres? Los hombres allá en los campus. Tuvimos el Man Camp, estuvo genial. Y me acuerdo, por ejemplo, que el domingo pasado, cuando inició el campamento, no tuve oportunidad de comer. Llegué a la casa, se sienta mi familia, ahí estaba la comida y ya me estaban pitando afuera porque me tenía que ir y estar antes de que empezara el campamento, y prácticamente le dije adiós a la familia y a la comida y dije: ahí nos vemos. Me tuve que ir, pero recuerdo que llegué al campamento y me repuse, cené bien rico, almorcé bien rico, comí bien rico, estuvo genial. Entonces me puse ahí, todo lo que no había comido el domingo me lo comí en los siguientes días. También recuerdo el día, ese domingo que decidí ya ir a dormirme. Ya andaba cansado, día largo, y estábamos en la fogata. Dije: ni le voy a decir a nadie, nos vemos, ahí nada más me voy a ir escurridito. Y me fui, no sé si alguien me echó de menos, ya era pasado de medianoche. Dije: ahí nos vemos. Y recuerdo que estaba el clima bien agradable para acampar. Yo puse mi casita de acampar lejos del ruido, lejos de todos. Dije: ¿dónde están todos? Yo me voy a ir al lado opuesto. Puse mi casita de campaña, me fui a dormir y dormí bien rico, bien agradable. También me acuerdo que en la madrugada, cuando estaba ahí en la casita de campaña, escuché el rugir de un león. Y no es chiste. Luego les platico esa historia. Escuché un león rugir y no fueron los frijoles que nos cenamos. No era alguien que estaba roncando ahí cerca de mí, estaba lejos de todos. Luego les platico eso. También recuerdo el momento en el que nos metimos al río, algunos hombres que andábamos en la caminata que hicimos ahí, que estuvo genial. Y vimos un charco bien bonito y dijimos: no, ¿de aquí de dónde? Vámonos. Y nos sumergimos al agua, estuvo genial. También recuerdo el momento en el que a los hombres de mi equipo, estábamos organizados en equipos, en grupos, a los hombres de mi equipo nos regalaron una playera, porque Eric Ávila, quizás lo conozcan, cargó una piedra, sin echarles mentiras, estaba de este tamaño, así la piedrota, que era uno de los retos que nos hicieron ahí en la caminata, y él casi la cargó todos los 4 kilómetros, y gracias a eso nos regalaron una playera. Estuvo genial. También recuerdo los mensajes que nos compartieron los pastores, las charlas que tuvimos en grupos después de reflexionando acerca de lo que habían compartido los pastores. Recuerdo también el momento en el que leí el mensaje que me mandó mi esposa el lunes por la mañana para ver cómo había amanecido, y todos dicen: no les voy a preguntar a cuántos hombres les mandaron o no les mandaron mensaje, no los voy a poner en problemas, pero a mí me dio mucho gusto ver ese mensaje de mi esposa. Estuvo genial. Luego también concluyó el campamento, ya veníamos
De regreso a casa y a mitad de camino me suena el teléfono, era el número de mi hija y contesto y era mi hijo Caleb y me dice: papá, te amo mucho, te estoy esperando. Y yo, ay, qué bonitos momentos. Y también recuerdo que llegué a la casa, saludé a mi familia rápidamente y después de saludarlos me fui al baño de mi recámara. Ustedes saben cómo se encariña uno con los baños, ¿verdad? De la casa, son especiales, no sé por qué. Me hubiera ganado una playera, pero bueno, ¿por qué les platico? ¿Por qué? Pero bueno, momentos, recordamos momentos. La vida no siempre se mide por el tiempo, a menudo se mide por momentos. Y por eso estamos iniciando esta serie llamada Momentos Santos. Y vamos a ver específicamente 4 momentos basados en la historia o de la historia del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y para comenzar la serie, vamos a ver un momento muy poderoso, un momento de obediencia y un punto clave. El punto clave es este: no tienes idea de lo que Dios puede hacer a través de un momento de obediencia. De eso vamos a estar hablando hoy. Y muchos de ustedes han experimentado esto. Muchos de ustedes entienden perfectamente esto porque en algún momento fueron motivados, fueron impulsados por Dios para hacer algo, para decir algo, para dar algo, y fueron obedientes, y luego ustedes miran atrás y dicen: no puedo creer lo que Dios hizo a través de ese momento de obediencia. No puedo creer lo que Dios hizo porque simplemente le obedecí. Y por otro lado, también hemos experimentado probablemente momentos en los que Dios nos ha motivado a hacer algo, a dar algo o a decir algo, pero como no conocemos los detalles de todo, no conocemos cada detalle de lo que va a suceder, se nos hace que es algo muy difícil de hacer y decidimos no obedecer. No obedecemos a Dios y luego en el futuro vemos hacia atrás y decimos: ¿de qué me perdí? ¿Qué iba a hacer Dios a través de mí que quizás no lo hizo a través de mí porque simplemente decidí no obedecer? Creo que lo hemos experimentado y es por eso que el título del mensaje de hoy es Cuando es difícil obedecer. Y yo quiero invitarlos para que antes de continuar hagamos una oración. Sabemos que es difícil obedecer a Dios, es difícil un tema como estos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Entonces todos, en todos nuestros campus vamos a orar. Padre, te pedimos que nuestros corazones estén abiertos a ti, que tu palabra haga tu obra en nosotros y que nos dé la fe para obedecer sabiendo que eres un Dios bueno y que tu palabra siempre es verdad. Oramos esto, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Vamos a leer una parte de la historia de la Navidad que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Ahí va a aparecer en sus pantallas, pueden buscarlo en sus Biblias si lo prefieren. Dice Mateo capítulo 1 versículo 18: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Es muy probable que muchos de nosotros estemos familiarizados con la Virgen María, porque ella se menciona todo el tiempo en la historia del nacimiento de Jesús. Se menciona en todos los sermones que se comparten en esta temporada. Pero hoy yo quiero que nos enfoquemos, quiero hablarles de José, que también es uno de los personajes muy importantes de la historia, pero poco mencionados en la Biblia. Y quizás una de las razones por las cuales no se habla mucho de él es porque parece que no vivió una larga vida. Esa es una de las posibles razones. Otra razón puede ser que simplemente no sepamos mucho de él, y como no sabemos mucho de él, no hay muchos sermones sobre él. Les voy a compartir lo que la Biblia menciona sobre José. Sabemos, porque podemos encontrarlo en la Biblia, que José era carpintero, de oficio carpintero, era un hombre justo y fiel, era descendiente de David, era el esposo de María y era el padre terrenal de Jesús. Eso es lo que sabemos de José. Aparte de eso, no sabemos casi nada de él, pero sí sabemos que en un momento de obediencia que él tuvo, contribuyó a generar un cambio que afectó a todos, nos afectó a todos hasta el día de hoy. Y cuando buscamos a José en la Biblia, encontramos que se menciona antes del nacimiento de Jesús
y los primeros años después del nacimiento de Jesús. La última vez que se menciona a José es cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años y luego parece desaparecer. Y la mayoría de los eruditos de la Biblia creen que probablemente murió, no tuvo una larga vida, porque es muy poco probable que se haya divorciado de María. Eso es algo muy poco probable. Y si lo hubiera hecho, es probable que se hubiera mencionado en algún momento en las Escrituras. Jesús también se quedó en casa de su madre, de María, hasta los 30 años. Y había una tradición en esa cultura, en aquel entonces, de quedarse en casa de tu madre o con tu madre hasta los 30 años si ella era viuda. También sabemos que cuando Jesús estaba en la cruz, cuando estaba siendo crucificado, miró a su discípulo Juan, lo miró y básicamente lo que le dijo, palabras textualizadas, cuida de mi madre. Le dijo eso. Probablemente le dijo esto porque era viuda. Es muy probable. Entonces, volviendo a los versículos de la historia del nacimiento de Jesús, acabamos de leer que José estaba comprometido con María. Y la mayoría de los eruditos de la Biblia piensan que probablemente María tenía 14 o 15 años. Algunos incluso dicen que tenía 13. Y eso es algo muy joven, o que consideramos muy joven para nosotros en nuestra cultura, pero así se acostumbraba en aquel entonces. Y María era virgen, pero le dice a José, estoy embarazada. Y supongo que cuando José escuchó esto de parte de María, sabiendo que él no había estado con ella, se devastó. Fue algo que lo devastó, fue algo que lo afectó grandemente. Y esto es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque en la cultura judía del primer siglo, cuando alguien se comprometía, la propuesta para comprometerse no era cualquier cosa. No es como ahora que dicen, vamos a organizar la propuesta de matrimonio para que salga en las redes y la foto y todo bien bonito. No era nada más para eso. En aquel entonces, esa propuesta, ese compromiso prácticamente era algo que tenía validez legal, era un acuerdo legal. O sea, era algo muy serio. Prácticamente José y María estaban casados, pero no se les permitía consumar el matrimonio, estar juntos hasta después de la ceremonia pública que se hacía más adelante. Entonces, cuando leemos que María y José estaban comprometidos, en nuestra cultura sería algo similar a decir que ya estaban casados por el civil. Algo similar a eso, o sea, había ya un gran compromiso, pero no podían o no debían tener relaciones sexuales. Ahora, si María le era infiel o le fue infiel, porque le da la noticia de que estaba embarazada, si María le fue infiel y tenía relaciones con otro hombre, entonces eso sería un escándalo que arruinaría la vida de María. La gente diría algo como esto: María, la comprometida con José, la que José amaba, rompió su corazón. Su futura esposa, la futura madre de sus hijos, lo deshonró. Deshonró a él, deshonró a la familia y deshonró a Dios. Y esto se consideraba un pecado tan grande en aquel tiempo que, según Deuteronomio 22, José debía llevar a María ante el consejo de la ciudad para que la declararan culpable, y de esa manera él limpiaba su nombre, su reputación, y luego podían apedrear a María hasta la muerte. Cosa que afortunadamente no siempre sucedía en los casos así, pero si algo así sucedía, cuando una mujer llegaba a esta situación, prácticamente estaba destinada a convertirse en una prostituta. Su reputación se veía tan afectada que prácticamente estaba destinada a la prostitución. Entonces, José estaba en una situación horrible, prácticamente. La mujer que él amaba, la mujer de sus sueños, aparentemente lo había traicionado. Y ahora José tenía que decidir cómo manejar la situación. Y la manera en que manejara la situación podía arruinar la vida de María. Pero sabemos que José era un hombre justo, no quería deshonrarla, no quería avergonzarla, y entonces pensó en romper el compromiso
algo que en nuestra cultura sería, quería romper el compromiso en secreto, algo que sería como divorciarse discretamente en la actualidad. Y el problema, o lo que nosotros suponemos que es un momento inesperado, algo que José estaba enfrentando, porque él no se imaginaba que esto iba a suceder, estaba a punto de convertirse en un momento santo para José, algo que iba a alinearlo con los planes y los propósitos de Dios. Quiero leer más adelante ahí en Mateo, pero ahora en el versículo 20 dice: mientras consideraba esta posibilidad. ¿Cuál posibilidad? La de romper el compromiso, la de dejar a María. Un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel: no tengas miedo de recibir a María por esposa. Ahora, antes de ver lo que hizo José, quiero que veamos lo que no hizo José. El ángel le dice: no tengas miedo, José, recibe a María por esposa. Y José no dijo: creo que cené muy pesado, creo que ya era muy tarde, y esa hamburguesa doble con frijoles se me hace que no me la debí de haber comido a las 11:30 de la noche. Se me hace que me hizo soñar cosas y estoy imaginando. José no discutió con Dios en ese momento y no dijo: a ver, espera un momento, Dios, ¿quieres que ponga en juego mi reputación? ¿Quieres que ponga en juego mi persona y que confíe en un sueño? No, yo no voy a hacer eso. No dijo eso José. José tampoco negoció con Dios y le dijo: a ver Dios, no me mandes un ángel, ahora mándame 10 ángeles, que vengan más ángeles y que me digan lo que tengo que hacer. José tampoco pidió detalles de lo que iba a suceder después. No le dijo: a ver Dios, si quieres que yo diga sí o que continúe con esto, quiero que me expliques, que me dé los detalles de todo lo que va a implicar y todo lo que va a pasar después. José no hizo nada de esto. ¿Saben qué fue lo que hizo José después de que el ángel le dio una indicación? Vamos a leerlo en el versículo 24. Cuando José despertó, y pongan atención a esto, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Wow. Todos los que están en un campus, allá en Fresnillo, en Montemorelos, los que están en el centro Kairos, los que están viendo a través del campus en línea y los que están aquí, díganle a los que están a su alrededor: admiro a José. Díganle, porque admiramos a José. Es increíble lo que hizo. Y ahora, quiero que piensen por un momento en ustedes. Ustedes siempre hacen lo que Dios les ordena. No necesitan responderme. Siempre son obedientes sin entender todos los detalles de lo que pasará después. Siempre lo hacemos. José nos muestra que no tienes que entender completamente para obedecer de inmediato. José nos muestra que no tenemos que comprender completamente lo que Dios nos está pidiendo, el porqué y los detalles para obedecerlo inmediatamente. No necesitamos saber cada detalle. No necesitas saber cómo se va a resolver la situación. No necesitas saber cómo va a terminar eso. Simplemente confía en que si Dios está obrando en esa situación desde el principio, tú nada más lo único que tienes que hacer es obedecer. Eso es todo. Piensa en lo que José no sabía. Vamos a darnos una idea. No sabía que cuando María estuviera cerca de los 9 meses de embarazo se iba a promulgar un decreto en el que eran obligados a ir a Belén para hacer un censo y que tendrían que viajar más de 100 kilómetros en burro. Yo no me aviento 100 kilómetros en mi carro, ahora en burro. 100 kilómetros en burro para llegar a ese lugar con un clima terrible en el que literalmente nevaba y se congelaba todas las noches, con una mujer embarazada a punto de dar a luz que probablemente estaba de muy mal humor y con razón de tener mal humor. Tiene que haberse sentido cansada para que la trajeran ahí. José no sabía que su bebé nacería en un establo junto a animales de granja y que Herodes emitiría un decreto para matar a todos los niños menores de 2 años y que tendría que darse a la fuga. No sabía nada de eso.
José no tenía idea que iba a cargar con el peso de saber que había niños por todas partes que estaban siendo asesinados por causa de su bebé. José no tenía idea del peso de criar al Hijo de Dios. No conocía ningún detalle, no conocía nada, pero él obedeció inmediatamente. Y así será para ti en algunas situaciones. Así vas a tener tú algunas situaciones, quizás no iguales, pero similares. Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a impulsar por su espíritu y te va a guiar a hacer algo sin que conozcas todos los detalles. Por ejemplo, Dios te puede hablar cuando tú estás saliendo con una chica, un ejemplo, estás saliendo con una chica que no está interesada en tener una relación con Dios, en obedecer a Dios, no está interesada en eso, y tú estás yendo a la iglesia y luego escuchas que no vas a casarte, no vas a poder casarte con la persona correcta si estás saliendo con la persona incorrecta. Y Dios te impulsa a que termines esa relación, pero tú dices, no la quiero terminar porque he invertido tanto tiempo en esa relación, ya hemos vivido tanto juntos, no quiero terminar esa relación. Y si la termino y no llega la indicada, pues mejor me quedo con esto, ¿verdad? No sé, algo así. Habrá situaciones en la vida en las que Dios te impulsa a hacer algo y tendrás que decidir si lo obedeces o no. Otro ejemplo, Dios quizás te ha impulsado para que uses tus dones, tus talentos, los dones y talentos que Dios te ha dado para servir. Y dices, pero Dios, ya estoy bien ocupado con el puro trabajo, llego bien tarde, no puedo, estoy cansado, tengo que arreglar algunas cosas primero, entonces mejor no. Y decidimos no servir. O Dios te puede impulsar a ser generoso, a bendecir, a dar algo, pero luego dices, Dios, estoy muy gastado, no me completo ni yo, la gasolina está bien cara, el carro trae una falla, ya se le está haciendo una bola a la llanta, se me descompuso la lavadora, no puedo, Señor, ser generoso, no puedo dar. O alguien te lastima, hace algo que te hiere y la palabra de Dios te impulsa para que lo perdones, así como nosotros fuimos perdonados en Jesús, y tienes que decidir obedecer o no obedecer. Todo esto puede ser muy difícil y todo esto probablemente cuando nos suceda vamos a desconocer los detalles, pero si Dios nos está indicando que lo hagamos, lo mejor que podemos hacer es obedecer inmediatamente. Por eso los animo a recordar que la obediencia es nuestra responsabilidad y el resultado es de Dios. A nosotros lo que nos toca hacer es obedecer y no cuestionar y no poner peros y no nada, simplemente obedecer. Vamos a hacer lo que Dios nos manda. Ahora, ¿me dan permiso de ser bien sincero con ustedes? Allá en los campos, y a lo mejor algunos van a decir, Juan, ¿ya para qué preguntas, verdad? Pero ¿me dan permiso de ser bien sincero? Bueno, si te ofendes fácilmente, haz como que no escuchas. Tengo algo que quiero preguntarles. Yo creo que actualmente uno de los mayores problemas entre los que nos llamamos cristianos, me incluyo, es que nuestro nivel de conocimiento, lo que sabemos, es mayor que nuestro nivel de obediencia. Sabemos mucho, sabemos lo suficiente, sabemos lo que necesitamos saber, pero no obedecemos. Ese es el problema. Yo conozco a muchas personas cristianas que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no son obedientes, no la aplican en sus vidas, no aplican lo poquito, lo mucho que saben. Y dicen cosas como, no, yo quiero una prédica de 1 hora y media, pastor. No, háblenos con muchos versículos y con muchas palabras y que también hay un servicio entre semana o 2 servicios entre semana y que los grupos conexión sean de estudios de la Biblia profundos de 2 o 3 horas. Y esto es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, pero yo creo que la mayoría de nosotros no necesitamos saber más. En realidad necesitamos hacer más de lo que ya sabemos. Eso es algo que necesitamos. Entonces necesitamos ser más obedientes
a lo que Dios ya nos ha dicho. Lo poquito o lo mucho, vamos a ponerlo en práctica. Puedes empezar obedeciendo su palabra, lo que dice la Biblia, lo que leíste esta mañana, lo que escuchaste en una canción, lo que escuchaste en este sermón. Aplícalo en tu vida y aplícalo sin conocer todos los detalles. No pongas peros, simplemente obedece a Dios y confía en Él. José no sabía los detalles, pero hizo lo que el ángel del Señor le dijo que hiciera. Y el ángel del Señor comparte con José un detalle del por qué debe ser obediente. Y es algo poderosísimo. Vamos a encontrarlo ahí en Mateo, capítulo 1, versículo 20-21. Le dice el por qué. Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, yo quiero decirle a los que están allá en Fresnillo, Montemorelos, Kairos y en línea, que los de Allende están tratando de asimilar lo que les dije, porque debieron de emocionarse con este versículo. Entonces lo voy a leer otra vez. Ahora sí nos emocionamos y ustedes también se pueden emocionar. Porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todos, les salió mejor, pero les faltó. De eso estamos hablando en esta temporada. De eso se trata esta temporada. Y por eso Dios envió a Jesús, este niño concebido por el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante recalcar, es importante entender, porque este niño, si hubiera sido concebido por un padre terrenal, si hubiera sido concebido por José, tendría la naturaleza pecaminosa que se pasa de hombre a hombre. Pero como fue concebido por obra del Espíritu Santo, Él heredó la naturaleza espiritual de Dios y nació sin pecado y pudo vivir una vida sin pecado y pudo hacer el sacrificio perfecto por los pecados de todos nosotros, de todo el mundo. Entonces yo no sé tú, pero yo necesito gracia, necesito perdón que podemos recibir a través de Jesús. Y yo no sé cuál sea tu pecado, no sé cuál sea tu situación, pero nada es más grande que la gracia de Dios. Entonces el ángel le dijo a José: no tengas miedo de recibir a María por esposa. Y él simplemente obedeció, sabiendo que tendría que pagar un precio alto y enfrentar gran oposición. Probablemente él se dio una idea, pero no conocía los detalles. Y casi siempre que Dios nos impulse a nosotros a hacer algo a través de su palabra, por medio de su espíritu, y nosotros lo obedecemos, también vamos a enfrentar oposición espiritual. Esa es una realidad. De hecho, cuando yo pienso en algunas cosas, las más significativas que he hecho para Dios, siempre enfrenté oposición espiritual. Siempre hubo oposición espiritual. Cuando empecé a asistir a la iglesia, hubo oposición espiritual. Cuando decidí comenzar una relación con Jesucristo, hubo oposición espiritual. Cuando decidí empezar a usar mis dones, talentos, las habilidades que Dios me ha dado, hubo también oposición espiritual. Cuando decidí servirle de tiempo completo, también hubo oposición. Entonces, algo parecido te va a pasar a ti cuando decidas obedecer a Dios. Pero que eso no te desanime. Y cuando tú estás obedeciendo a Dios y empiezas a poner en práctica lo que Él te está enseñando, y tú, por ejemplo, decides alejarte de esas compañías que no son una buena influencia para ti, vas a enfrentar oposición y se van a burlar de ti y te van a decir cosas. Esa es una realidad. O cuando dices: ya no voy a tener sexo fuera del matrimonio, me voy a cuidar hasta el matrimonio, se van a burlar de ti también. O cuando tú decidas empezar a ser más generoso, te van a decir: no seas tonto, no compartas lo que tienes, no lo compartas con otros, va a haber oposición. O si Dios te impulsa a administrar bien lo que Él te ha dado y se empiezan a burlar de ti y te dicen: no, cómprate lo que todos nos compramos. Es más, el que nada debe, nada tiene, tú dale. Va a haber oposición de esa parte. Y es por eso, por lo que siempre yo me recuerdo, y los animo para que ustedes también se recuerden esta frase:
No te preocupes cuando enfrentes oposición por tu obediencia a Dios. Preocúpate cuando no te preocupas por no obedecerlo. Preocúpate cuando te valga. Ahí es cuando debes de preocuparte. La obediencia puede ser difícil, incluso puede costarte muy caro, pero no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de un solo momento de obediencia. Entonces, mientras reflexionamos en el mensaje de hoy, yo me pregunto, ¿cuántas personas de los que están en uno de nuestros campus, en Fresnillo, Montemorelos, los que están en el Centro Kairos, en línea, y los que están aquí, quieren ser obedientes a Dios? ¿Cuántos se animan y levantan la mano y dicen, yo quiero ser más obediente? Yo quiero poner en práctica lo que sé, nada más lo que sé. No me voy a mortificar por los detalles, no me voy a preocupar por el qué dirán, la oposición, simplemente voy a obedecer. Vamos a hacer una pequeña oración todos, en todos nuestros campus. Vamos a cerrar este tiempo y habla con Dios en este momento. Padre, ayúdanos a tener la fe necesaria para obedecerte. Que seamos conocidos por personas, que somos personas obedientes y fieles a ti. Que no solo tengamos conocimiento, sino que tengamos la fe para vivir tu verdad. Dios, háblanos, convéncenos, donde sea que estamos cometiendo pecado, donde sea que te estamos desobedeciendo, impúlsanos para que hagamos las cosas de la manera que a ti te agrada, para que seamos obedientes. Guíanos en la dirección correcta. Examina nuestros corazones, guíanos hacia ti, danos la fe para obedecer, así como lo hizo José. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.